hermosa mañana, amén. Le damos gracias a nuestro Dios porque el Señor una vez más nos permite estar aquí en cabina de radio juntamente con toda la estimada audiencia, amén, que nos sintoniza a través de Radio Shalom Ben Salem y a través de Facebook Live, amén. Estamos completamente en vivo, amén. Todo esto, hermanos, con el favor, con la ayuda de nuestro Dios. Yo creo que no estamos aquí por nuestras propias fuerzas, no estamos aquí, hermanos, porque tal vez hemos sido buenos, sino que estamos aquí, amén, porque el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, amén. Así que le damos a Dios toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, amén. Así que saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a la distancia, amén, fuera de las fronteras de los Estados Unidos y aquí mismo dentro de la nación de los Estados Unidos, amén. Que el Señor los bendiga de una manera especial, amén. Así que saludamos también a la Iglesia de Dios Manantial de Vida, amén, juntamente con los pastores Leo y Alicia Herrera, amén. Saludamos también a los siervos del Señor, de igual manera a la Iglesia de Dios Shalom, juntamente con sus pastores, el hermano Jorge y Zoila Palacios, y los pastores Giovanni y Leticia Pacajá, amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga a los siervos de Dios que nos acompañan en esta hermosa mañana, amén. Que el Señor le bendiga, amén. Le saluda con mucho cariño su hermana Claudia, amén. Le recordamos que el número en cabina es el número 215-806-9227, amén. Ese es el número que nosotros tenemos aquí en cabina, amén. Si usted tiene una petición de oración, amén, pues ahí usted lo puede poner, amén, y al final de la palabra del Señor, pues vamos a estar orando, amén. En esta hermosa mañana vamos a ser tal vez un poco breves, amén, respecto a la palabra del Señor, ya que en unos minutos, amén, hay unos hermanos que nos estarán acompañando, amén, para que presenten el programa que ellos van a dar inicio el día de hoy, amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, amén, sin más palabras mías. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 19, amén. Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 14, amén. Vamos a leer esta hermosa palabra, y la palabra del Señor dice de esta manera: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada
a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Porque Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Decimos amén a la palabra del Señor. Amén. Esta es la palabra que el Señor nos trae en esta hermosa mañana. Amén. Así que vamos a estar hablando bajo el tema la soledad de Elías, el silencio y el cuidado de Dios. Amén. Ese es el tema de esta hermosa mañana. Amén. Yo creo que cuando hablamos de Elías, automáticamente, ¿verdad? Nos imaginamos a ese hombre, ese profeta de Dios. Amén. Y si nos vamos a unos capítulos anteriores, amén, y vemos a ese Elías lleno de la presencia, lleno del poder de Dios, lleno de la autoridad de Dios, amén, que confrontaba aquel rey, amén, el rey Acab, y le dijo, amén, cuando él fue delante de este rey y le dijo que por 3 años no iba a llover hasta que Elías orara, amén, para que cayera lluvia nuevamente. Sin embargo, amén, más adelante vemos a Elías, amén, durante esos 3 años el Señor tiene cuidado de él. Aunque él se va al arroyo, el Señor ahí lo alimenta, manda a los cuervos a que le dieran pan y él bebía del arroyo. Y vemos a este Elías que va allá con la viuda de Sarepta de Sidón, y vemos que el Señor, amén, cuida de él, no solamente de él, sino de aquella viuda y su hijo, y el Señor lo sustenta, amén, porque esta mujer pues había creído en que el Señor, amén, era el que iba a proveer, y dice la palabra del Señor que la harina no escaseó y el aceite tampoco no menguó. Entonces vemos a Elías de esta manera, lleno del cuidado de Dios. Y cuando dice la palabra del Señor que el rey Acab lo buscaba por todos los reinos alrededor, y nadie tenía noticias de Elías. Hasta que un día Elías se presenta con un siervo del rey Acab, temeroso de Dios, dice la palabra del Señor, que él había escondido a 100 profetas. Y el Señor, amén, por medio de este siervo los había alimentado. Y dice la palabra del Señor que cuando Elías le dice a este siervo, ve allá a tu señora con el rey Acab y dile que nos vamos a ver. Entonces cuando Elías, amén, le dice a Acab que tenían que reunirse en el monte Carmelo juntamente con los profetas de Baal y los profetas de Astarot. Y cuando el profeta Elías los reúne en el monte Carmelo, vemos el celo de
de Elías, lleno del poder, lleno de la autoridad del Señor. Y Elías con toda autoridad se dirige al pueblo del Señor y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a él. Y si Baal es Dios, pues síganlo a él. Sin embargo, Elías dice: después de hoy ustedes tienen que estar seguros de quién es Dios. Entonces, vemos aquella escena en la que Elías les dice: cada uno de nosotros tendrá un buey. Yo como profeta de Jehová tendré un buey, y ustedes como profetas de Baal también tendrán un buey. Entonces Elías les dice: ustedes van a poner el altar, lo van a arreglar con leña, van a poner encima al buey, y el Dios que conteste con fuego, ese será Dios. Vemos, hermanos, que en aquella escena que la palabra del Señor maravillosamente nos muestra, nos dice, en aquella ocasión en la que los profetas de Baal preparan todo el holocausto. Y dice la palabra del Señor que estuvieron desde la mañana hasta el mediodía clamando a Baal, pero Baal no contestó. De esa manera Elías se burlaba y decía: bueno, pues a lo mejor él está haciendo, ¿verdad?, muchas cosas. A lo mejor él está ahí meditando, a lo mejor esté trabajando, tal vez esté durmiendo, y pues hay que despertarle. De una manera, ¿verdad?, burlona, Elías, él sabía que Baal no iba a responder. ¿Por qué? Porque Baal no era Dios. Sin embargo, amén, cuando vemos de igual manera, amén, en el turno cuando le toca a Elías, y vemos a ese Elías que prepara todo el holocausto, prepara la leña, amén, y pone el buey encima de la leña. Y no solamente eso, sino que él pide que le echen 4 cántaros de agua. Elías había dicho que el Dios que conteste con fuego, pues ese será Dios. En aquella hora, hermanos, Elías no hizo una grande bulla, no hizo un grande ruido como los profetas de Baal, sino que lo que Elías había hecho era una acción de humillación, una oración humilde, en el cual Elías le dice al Señor Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob: sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ese era el propósito por el cual ellos estaban ahí, para hacer volver el corazón de todo el pueblo hacia el Señor. Entonces dice la palabra del Señor que en esa hora cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces, cuando el pueblo lo vio, no sé, ¿verdad?, yo me imagino al pueblo del Señor que en ese momento, antes de ese momento, ellos estaban claudicando entre dos pensamientos, y Elías se los dice. Pero ahora en este momento ellos dicen y ellos gritan en alta voz, y ellos dicen: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Cuando el Señor, amén, contesta con fuego, ahí queda claro que el único Dios
sobre el cielo, sobre la tierra y sobre debajo de la tierra solamente es uno. Y es Jehová, Dios de los ejércitos. En ese momento quedó claro para el pueblo del Señor. Ahora este pueblo ya no estaba claudicando entre dos pensamientos, sino que el pueblo queda claro. Y él dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Cuando Elías mata a los profetas de Baal, dice la palabra que el rey Acab va y le dice a aquella mujer mala, a Jezabel, le da las noticias y le da esa noticia y le dice que Elías había matado a los profetas de Baal. Aquella mujer había corrompido al pueblo del Señor y el rey Acab había hecho un templo para que le sirvieran a Baal, a Astarot, y el Señor estaba tan indignado que lo que un día el Señor dijo que ellos serían pueblo santo para Dios, pueblo santo para Jehová, hoy este pueblo estaba corrompido. Y no solamente eso, sino que aquella mujer, ¿verdad? Jezabel, había corrompido la fe del pueblo. Esta mujer, hermanos, se enoja con Elías y manda un mensajero y le dice, si mañana a estas horas no estás como uno de ellos, así me hagan y aún así me añadan los dioses. Pero esta mujer quería ver muerto a Elías. ¿Por qué? Porque había matado a sus profetas. Y esta mujer, hermanos, lo manda a amenazar y ahora vemos a este Elías que en un momento lo vimos con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, con la unción de Dios, con el respaldo de Dios. Ahora lo vemos atemorizado. Ahora lo vemos de una manera, hermanos, en la cual él, dice la palabra del Señor, que cuando él vio que su vida estaba en peligro, dice que él se fue para salvar su vida. De esta manera dice la palabra que se fue por un día de camino al desierto y se sentó debajo de un arbusto deseando morirse. Y dice la palabra que él decía en sus palabras, basta ya, Jehová, basta ya, quítame la vida. En este momento, hermanos, en la que vemos el desánimo de Elías, podríamos decir y podríamos pensar, Elías, un profeta de Dios, un profeta, hermanos, en la que él había servido al Señor por mucho tiempo. Y ahora lo vemos en esta manera. Y él pudiera, ¿verdad?, a lo mejor pensar, había pensado en morirse, en estar mejor en la presencia del Señor. Cuando hablamos, hermanos, dice la palabra del Señor más adelante, dice la palabra que cuando él se quedó ahí, dice que cuando él se quedó ahí echado en el arbusto, dice que él se quedó dormido. Y dice la palabra que cuando él se quedó dormido, dice que un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse nuevamente. Dice que cuando volviendo el ángel por segunda vez, dice que le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta.
Se levantó, dice la palabra, Elías, comió, bebió y se fortaleció en aquella hora. Y dice la palabra que él se fue de camino 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de que Elías camina 40 días y 40 noches por el desierto. Cuando hablamos, hermanos, del desierto, estamos hablando de los tiempos tan difíciles que llegan a nuestra vida. Cuando hablamos del desierto, hermanos, hablamos de aquellas situaciones cuando llega la enfermedad, cuando llega aquellos momentos en las cuales sentimos que nunca vamos a salir de ese lugar. Pensamos y sentimos como que todo se acabó y como que no hay solución a nuestro problema, como que no hay solución tal vez a esa enfermedad que nosotros tenemos. Cuando hablamos del desierto, hermanos, hablamos de aquellos momentos en los que sentimos a veces tal vez el silencio de Dios. En el desierto, hermanos, vamos a encontrar tal vez el silencio de Dios, pero déjeme decirle, hermanos, que en el silencio del Señor, aún por más que nosotros podamos escuchar ese silencio y no podamos escuchar la voz de Dios, el Señor va a estar ahí. Va a estar ahí para fortalecernos, para ayudarnos. Y no solamente eso, sino para entender y ver en nosotros mismos de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. El desierto, hermanos, nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Dice la palabra en Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. El Señor dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, ni habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor, hermanos, en el desierto nos va a afligir, es verdad. Posiblemente vamos a tener hambre. El Señor, hermanos, así como sustentó al pueblo del Señor con el maná del cielo, y así como en medio de esta situación tan difícil en la que el profeta Elías se encontraba, y ahí estando en esa situación tan difícil, hermanos, el Señor mandó a su ángel. El Señor mandó a su ángel, ¿para qué? Para que le diera esa torta, para que le diera esa agua. Estando en el desierto, hermanos, esta palabra del Señor será nuestro mejor alimento. El agua, hermanos, el cual representa a nuestro Señor Jesucristo, esta vida eterna, nunca nos va a faltar. Porque, hermanos, porque estando en el desierto posiblemente se irán los amigos, se irán los familiares, se irá tal vez todo el mundo, pero el Señor nunca nos dejará
el Señor, hermanos, siempre estará ahí para sustentarnos. Y dice la palabra del Señor, ahí, hermanos, cuando Elías le dice al Señor, basta ya, Jehová, quítame la vida. Cuando hablamos, hermanos, en ese momento en la que Elías, ¿verdad? Él dice, quítame la vida. No está muy lejos del sentir del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, de igual manera, él decía, es mejor. Amén. El apóstol Pablo, él decía, es mejor estar con el Señor que estar en esta carne. El apóstol Pablo decía, bueno, si el morir es ganancia, él prefería, ¿verdad?, estar con el Señor. En Filipenses 1:21, él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es mejor estar en el reposo del Señor que vivir, ¿verdad?, el quebranto de nuestro cuerpo, vivir el quebranto. Tal vez, hermanos, en medio de esa situación tan difícil, nosotros, ¿verdad?, quisiéramos tal vez estar mejor con el Señor. He escuchado, ¿verdad?, a personas decir, es mejor estar en la presencia del Señor que estar pasando por esta situación tan difícil. Cuando habla, hermanos, en la palabra del Señor, el versículo 5. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el camino te resta. Posiblemente, ¿verdad?, vemos a un Elías desanimado, pero aún en medio de ese desánimo, de esa soledad en la que Elías se encontraba, vemos el cuidado de Dios. El Señor no le dijo, levántate, Elías, porque estás ahí durmiendo. No le habló de una manera fría, de una manera brusca, sino que el Señor, ¿verdad?, permitió que él comiera, bebiera y que Elías se volviera a dormir. El Señor, hermanos, siempre cuidará de nosotros, sus hijos. En aquellos que nosotros, ¿verdad?, hemos puesto nuestra confianza en el Señor siempre cuidará de cada uno de nosotros. Y vemos el cuidado que Dios tiene con Elías. El cuidado, hermanos, que Dios tiene con los profetas que le profetizaron al pueblo del Señor. Cuando hablamos, amén, del sufrimiento de los siervos del Señor, hermanos, dice la palabra del Señor, hablando de Jeremías, cuando Jeremías, ¿verdad?, estando él profetizándole al pueblo del Señor, y él había sido azotado, había sido puesto en la cisterna, en el cepo. Jeremías diciéndole al Señor, me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Pero Jeremías
Él dice, pero más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Cuando vemos a los profetas del ayer y vemos el sufrimiento que cada uno de ellos tuvo por servirle al Señor, por hablar palabra de Dios, por hablar palabra de Jehová y no de hombre. Y ahora vemos en los sufrimientos del cristiano, vemos los sufrimientos de los hijos de Dios. Y a veces podemos decir, Señor, pero yo he sido fiel, pero yo te he buscado, pero yo he tratado de obedecerte, yo he tratado de buscarte, me he esforzado. Te he buscado en oración, he sacrificado este cuerpo en ayuno. Y usted dice, pero entre más busco de Dios, pareciera que el enemigo más me ataca. El enemigo, hermanos, nunca va a estar contento con los verdaderos hijos de Dios. A veces pensamos que el enemigo anda por allá en las cantinas, anda por allá en los lugares de muerte. El enemigo está muy tranquilo con aquella gente. ¿Por qué? Porque sabe que le sirve a él y que toda esa gente le pertenece a él. Pero el enemigo está ahí, como dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el enemigo va a estar ahí tras los hijos de Dios para hacerlos caer, para hacerlos desistir, para robarles la fe. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros desistamos del camino de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sabe el enemigo que le queda poco tiempo. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 de Primera de Reyes, en su capítulo 19. Él dijo, hablándole a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro sobre su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Sabemos que Elías, al llegar al monte de Dios, al monte Sinaí, Elías no llegó a la cumbre de ese monte, sino que él llegó para encuevarse, para esconderse. Y vemos, hermanos, a Elías dentro de esa cueva, pero déjeme decirle que para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, nosotros tenemos que salir de esa cueva. Para que nosotros podamos ver la gloria de nuestro Dios, nosotros tenemos que salir de esa cueva. Así como el Señor le dijo a Elías, sal fuera y ponte delante del monte de Jehová. Entonces dice la palabra del Señor, y en esa hora pasó un viento que rompía los montes. Pasó el terremoto, pasó el fuego, pero Jehová no estaba ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego, sino que el Señor estaba en un silbo apacible y delicado. En eso el Señor se le había manifestado a Elías, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Tenemos que salir de esa cueva. Cuando vemos que Elías se refugia en la cueva, hermanos, vemos
a ese Elías temeroso, ya no un Elías lleno con la autoridad de Dios, sino que vemos a ese Elías temeroso igualmente que David. Recordemos que David, cuando huía del rey Saúl, también de igual manera se refugió en la cueva de Adulam. Posiblemente, ¿verdad?, podemos ver que era un refugio material, un refugio físico. Pero nosotros sabemos que nuestro refugio es nuestro Dios, el Dios de Israel, en el cual, hermanos, en medio del desierto, en medio de ese problema en la cual usted esté pasando, vamos a encontrar nuestro refugio en Dios. Vamos a encontrar nuestra fortaleza en el Señor. Y aún en esos momentos tan difíciles nos vamos a dar cuenta de que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que nuestro Dios es un Dios fiel. Y que a pesar, hermanos, de que nuestra vida no se acaba cuando el hombre diga, no se acaba cuando nosotros digamos, sabe que en medio de la depresión, en medio de la depresión en la cual la humanidad posiblemente experimenta, se ha dicho que un hombre, ¿verdad?, puede tener alrededor a mucha gente, pero aún así se puede sentir solo. Podemos estar rodeados de mucha gente, estar rodeados de familiares, estar rodeados de la iglesia, hermanos, pero en nuestro corazón puede haber una soledad tan grande, y que en esa soledad tan grande nosotros reconocemos que solamente la presencia de Dios puede ser nuestro consuelo. Solamente la presencia del Señor. La vida de Elías no se acabó ahí cuando él dijo. El Señor no lo mató ahí al instante, o el Señor no se lo llevó ahí cuando Elías le decía: basta ya, Jehová, quítame la vida. Sino que ahora, hermanos, el Señor le dice a Elías en el versículo 15, y le dijo a Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Tenía que ungir a los reyes, y no solamente a los reyes, sino que también tenía que ungir al que iba a ser su sucesor, a Eliseo. ¿Por qué, hermanos? Porque en nuestra vida nosotros podamos pensar que en medio de esta situación tan difícil, sentimos que nos morimos. Sentimos a veces que ya no damos para más. Pero en medio de esa situación tan difícil, el Señor nos dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Hay muchas cosas que el Señor tiene que cumplir en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque los pensamientos de nuestro Dios son más altos que los nuestros, por lo cual no los podemos comparar a nuestros planes, a nuestros deseos, aleluya, sino que el Señor cumplirá primeramente el propósito en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Y entonces el Señor, hermanos, nos mandará a traer a su presencia cuando el Señor quiera. Cuando Dios quiera, nuestra vida se acaba. El Señor, hermanos, mire, tenemos una fecha de nacimiento, pero nadie tiene una fecha en el día y la hora que vamos a morir. Eso solamente le pertenece a nuestro Dios. Es un misterio que solamente a Dios le corresponde, aleluya. Y el Señor, hermanos, nos anima, nos alienta a que sigamos adelante. A que en esta vida, hermanos, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas, el dolor,
la enfermedad va a tocar a nuestra puerta, aleluya. Pero el Señor promete, hermanos, como le dijo a su siervo Josué, no te dejaré y no te desampararé. Así el Señor, hermanos, nuestro Dios es un Dios fiel. Esta palabra no cambia, esta palabra no pasa de moda, sino que esta palabra dice que permanece para siempre, aleluya. Así que en esta hermosa mañana vamos a orar, aleluya. Tenemos unas peticiones ya, amén. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Hemos sido breves, amén, porque hemos invitado a algunos hermanos, amén, para que vengan a presentar su programa, amén. Y el Señor, hermanos, es más que bueno. Así que si tú quieres aceptar al Señor hoy en tu corazón, quieres aceptar al Señor hoy en tu corazón, amén, yo te pido a que tú hagas esta oración juntamente conmigo y tú le puedas decir: Señor Jesús, en esta hermosa mañana, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito tu perdón. Perdona todos mis pecados, Señor. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, mi Dios, y que no lo borres de ahí, Señor. Enséñame a vivir, Dios mío, como tu palabra lo enseña. Dame sabiduría, dame entendimiento, Dios mío, para que pueda yo cumplir, Señor, tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra.